hermana Stephanie para que hiciera la grabación de un número especial para JA. Ya. Entonces yo hice la grabación con los instrumentos que toco. Y ayer en la clase que estaba haciendo en la tarde, pues yo presenté la clase, hablé de Dios y de las matemáticas como siempre lo hago. Y después terminada la clase, una de mis estudiantes me escribió y me dijo que se sentía muy feliz, contenta de haber encontrado a alguien en el camino, que ella también era cristiana, ¿no? Y que posiblemente estos días va a dar a luz y va a faltar a mi clase. Entonces yo le contesté y le dije, qué bueno que usted también sea cristiana y yo voy a estar orando para que todo salga bien. Y así le contesté, ¿no? Y me agradeció y le mandé esa grabación. Sí, y como a la medianoche, ahora recién lo vi, y me contestó, ¿no? Muy agradecida y me decía que nunca había escuchado ese himno y que a ella también le gusta cantar. Entonces, bueno, son contactos que a pesar de la distancia, a pesar de que por ejemplo, yo a esa persona no le conozco personalmente, porque ahora con los alumnos nos conocemos así por Zoom o por WhatsApp. Entonces, yo creo que se puede ir tocando corazones, hay mucha gente con miedo, más que todo con miedo, ¿no? Entonces, darles la confianza en Dios. Muchas gracias, un lindo testimonio, ¿verdad? Aprovechando la tecnología y aprovechando también un asunto de trabajo laboral. Ese es nuestro punto misionero, ¿no? Para honra y gloria de nuestro Dios. Donde Dios nos ha colocado, ahí estamos para servir. Muchas gracias, hermanito Abdón. Muy bien, mis queridos hermanos. En estos momentitos yo quisiera compartir con ustedes una presentación que usamos nosotros en el consejo no, ya sería en la escuela sabática, ¿no? Ya les voy a compartir en estos momentos. A ver, acá está. La presentación. ¿Sí se la ve ahí la presentación? Ahora sí, sí se ve. Sí, ahí aparece, ¿no? Dice tarjeta de registro de escuela sabática, ¿no es cierto? Es la que nosotros usamos todos los sábados, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros anotamos los nombres de nuestros alumnos. Por ejemplo, vamos a poner aquí nuestro alumno, hermano Abdón Pari, ¿no? Aquí va. Entonces, aquí está la fecha de asistencia. Hoy estamos 18. Entonces, aquí ponemos dos cositas. En el video que vimos la semana anterior nos capacitaron así, ¿no? Dice, ponemos P de presente y el número de la lección. Hermanito Abdón, ¿cuántos estudió esta semana? 7. 7, ¿no? Sí. 7. Entonces ponemos P7, ¿no? Ahí está. Hermanito Everest, también lo vi por ahí. Hermanito Everest. Sí. ¿Cuántos estudió esta semana? Primero está presente, P. ¿Cuántos estudió en esta semana, hermanito Everest? No se escucha. Ah, tiene que activar el micrófono, hermanito Everest. ¿Ya ahí me escucha? Eso, ahí le escuché. ¿Cuántos estudió esta Ya, semana? 7, pastor. 7. 7. Y así uno va anotando de cada alumno, ¿verdad? Acá P7, P5, lo que sea, de todos nuestros alumnos. Y luego en la tarjeta, en la parte de acá abajo, usted pone miembros presentes. Estamos aquí el 18, digamos de mis 10, digamos que estuvieron presentes 9. Digamos que estudio diario, digamos que de los 10 estudiaron 7 diariamente. Aquí están los que dijeron 7, ¿no? Ese es el estudio diario de la lección de la escuela sabática. Vamos adentro, Estudios bíblicos. Podemos poner aquí los estudios bíblicos. Digamos que en el grupo estudiaron 5, hay 5 esperando estudiando la Biblia. Se distribuyeron unos 20 folletos. Alguien hizo asistencia social, entregó alguna donación, los anota acá, ¿no? Hizo alguna visita, digamos 5 visitas, ¿no? Y aquí se anotan las ofrendas que se recogen en este caso de la unidad de la escuela sabática. Digamos que se recogió $6, ¿verdad?
Eso es todo lo que hay que registrar, mis queridos hermanos, ¿no? Cada sábado, ¿no? Aquí está para el próximo sábado, que es sábado 25, ya está listo, ¿no? Esto debemos tener un hábito para nosotros ir registrando. Entonces, una vez que ya tengamos lleno esta tarjeta, luego nosotros tenemos que abrir la otra tarjeta. Esta la tiene que hacer el líder de la iglesia. Y esta es la tarjeta de... Maestro, sí, los chicos montañas se igual. Es la tarjeta que se llama termómetro, mis hermanos. Aquí está. Ahí está. Esta, sí se ve ahí, ¿no? No, abajo, Sí. tenía, no, ya. Sí se ve el termómetro, ¿verdad? Ya. Digamos que mi clase es de... ¿sí se ve la tarjeta? ¿Sí están viendo? Sí, 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 las pastor. caritas. Ya, digamos que en mi clase, yo soy maestro, ¿no? Yo tengo 10 alumnos, ¿no? De los 10 alumnos, en el asunto comunión, dice el número de personas que estudiaron la Biblia, la lección diariamente. Digamos que de mis 10 alumnos, 6 estudiaron la lección diariamente y el folleto, 6 de 10, ¿qué porcentaje es? Es más o menos el 60%, ¿verdad? 60%. Entonces, yo le pongo aquí, ¿no? Representa el 60%. Entonces, digamos que eran 6, son 6 alumnos, ¿no? Eso representa del 50 a 75%, ¿no? Este es un informe de la clase, ¿verdad? Digamos que acá, ¿no? De mis 10 alumnos han estado presentes, digamos, 9. Eso representa acá, ¿verdad? Sí. Pongámosle acá. Estuvieron presentes 9, que representa casi el 100%, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Muy bien. El número de personas que participaron en un grupo pequeño. Digamos que de mis 10 alumnos, durante la semana se reunieron 4 en el grupo pequeño. Eso representa acá 4, que representa menos del 50%, ¿verdad? Es entre 26 y 50%, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, misión, dice, número de parejas que dan estudios bíblicos. De mis 10, digamos que 2 parejas están dando estudios bíblicos y entonces eso representa también un poquito menos del 50%. Tengo 2 parejas que están dando estudios bíblicos, son 4 personas y eso me representa 40%. 40%, ¿cierto? Entre el 26 y 50%. Miren cómo va quedando. ¿Qué les parece el termómetro? El termómetro me guía, ¿no? Y me evalúa cómo está mi iglesia, ¿no? La ideal es que la mayoría esté en verde, que es 100% lo mejor, ¿verdad? Amarillo también, ¿no? Estamos mejorando. Lo que nos preocupa es qué cosa, los rojos y los anaranjados, ¿verdad? Entonces yo como líder, como maestro, yo después del sábado, después de haber terminado mi clase en la tarde con oración, analizo esto, digo, wow, o sea, en comunión no estamos tan mal, ¿no? Pero podemos mejorar, ¿no? Lo que sí ha estado bueno es en presencia, asistieron a mi clase, casi todos han asistido, ¿no? Lo que me está preocupando es que no están asistiendo al grupo pequeño, ¿no? Está eso medio, hay que mejorar eso. Igual en la misión, ¿no? Estamos bajos en misión. Entonces eso me ayuda para yo poder dar énfasis, ¿verdad? En mi clase, ¿no? Y acá abajo entonces anoto miembros de la escuela sabática presentes, estuvieron 9, no, miembros totales son 10, ¿no? Miembros de la escuela sabática acá, miembros presentes 9. Un promedio de ofrendas, solo copiamos lo que está en la tarjeta, ¿verdad? Y mi blanco, ¿no? De ofrendas semanales, la clase se ponía un blanquito de cuánto vamos a contribuir, mis queridos hermanos. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Podemos trabajar con la tarjeta cada sábado? Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para monitorear, evaluar, a ver cómo está mi unidad y como líder, ¿no? A ver a dónde le apunto, para dónde yo puedo mejorar. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a la tarjeta, en relación al termómetro? Bien, vamos a pedir a hermanito Abdón entonces que tenga su parte, lo que es la parte de pedagogía, ¿no? Las estrategias que nosotros tenemos que usar para poder transmitir mejor el mensaje de la escuela sabática. Hermanito Abdón, bienvenido. Voy a compartir mi pantalla. Buenos días, hermanos. Sí, sí, sí lo puede hacer.
Los demás podemos silenciar el micrófono hasta que tenga la presentación para que no haya mucha interferencia. Bueno, esto es la continuación de la clase anterior. Haré un repasito para que aquellos tal vez no estuvieron puedan seguir la secuencia. Pues hablamos de lo que es la pedagogía de Dios. Y la pedagogía de Dios es una educación para la salvación. Es decir, Dios siempre ha pensado y está pensando en la salvación del hombre. Ha pensado desde nuestra creación para que el hombre sea feliz. Sin embargo, el hombre lo ha estropeado, nosotros lo estropeamos. Y todo modelo pedagógico tiene un principio en el que se basa, y la base de este principio pedagógico es el amor, ¿sí? Y tenemos reflejado en los 10 mandamientos, que no es otra cosa que está reflejado el amor de Dios. Y también son principios del buen vivir, ¿sí? No es que recién con, ¿cómo se llama? Con la Revolución Ciudadana ha aparecido el buen vivir, ¿no? Ya Dios desde el mismo principio generó los principios para el buen vivir. En toda pedagogía hay un método, ¿no? El método entendido como el camino a transcurrir. No hay otro camino en tenemos los medios, que son los canales por el cual llega la información, eso vamos a explicar hoy día. Tenemos técnicas, tenemos instrumentos, ¿sí? Nosotros muchas veces podemos ser medios, podemos ser instrumentos, esto puede cambiar dependiendo en la situación en que estemos, y después vienen las actividades, ¿sí? El modelo pedagógico de Dios supera todo modelo pedagógico humano, ¿sí? Por más revolucionarios que parezcan ser, por más innovadores que parezcan ser, no hay modelo pedagógico que pueda superar el modelo pedagógico de Dios, ¿sí? Cuya base es el amor. Y Dios fue tan didáctico que las cosas nos organizó, hasta incluso la Biblia está muy organizado de forma didáctica, la naturaleza. Y cuando Jesús vino aquí, utilizó unos métodos inigualables. Y por eso Elena G. de White dice que solo el método de Cristo. Entonces, hoy no vamos a hablar del método, pero sí nos vamos a concentrar en lo que son los medios. Esto fue la clase anterior que explicamos un poquito más en detalle, pero para que entremos en. Entonces, siempre en el marco de la pedagogía de Dios, que es una educación para la salvación. No es... Evidentemente la educación y nuestras instituciones cristianas potencian el saber intelectual, pero el plus que tiene es considerar la salvación. Entonces aquí tenemos los medios que hoy trabajaremos. ¿Qué son los medios? Son canales de comunicación, ¿sí? Y Dios usa distintos medios para comunicarse con el hombre. En este caso, Dios y nosotros, Dios y yo, Dios y ustedes, digamos, ¿no? Pero también muchas veces el maestro se convierte, vamos a ver, hay un emisor, el que va a hablar, el que va a emitir, el que va a enviar, ¿sí? Y hay un receptor al otro, alguien tiene que recibir, ¿sí? Entonces, en medio está el mensaje. El emisor envía el mensaje y el otro recibe. En este caso, llevando al plano general, pues Dios envía un mensaje a su pueblo, envía a nosotros el mensaje a través de distintos medios. Como dice, toda la Biblia es inspirada y nunca la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres fueron inspirados por Dios, ¿no? Y entonces tenemos aquí que esto necesita ser codificado.
se utiliza un código, se utiliza un lenguaje, ¿sí? Si estos hombres fueron utilizados, ¿sí? Por el Espíritu Santo, vieron, bueno, en la lección y en la Biblia estamos viendo que utilizamos un código, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, muchas veces utilizó parábolas. El otro día, los científicos y los comentarios que decían, yo he leído la Biblia, pero no aparece ni Estados Unidos ni China, ¿no? O sea, quieren verlo textualmente así escrito. Pero nosotros sabemos que todas estas cosas tienen que hacer porque Dios utilizó profecías y hay que entender las profecías. Esos son los códigos. Entonces, también los 10 mandamientos son los códigos. Aquí tenemos los canales por donde Dios utiliza para comunicarse con su receptor, ¿sí? Y nosotros sabemos que Dios puede comunicarse con nosotros, con su pueblo, de distintas maneras, al igual que se comunicó en el pasado, ¿sí? Entonces, estos canales son muy importantes. Dios no usa solamente un canal, Dios no usa solamente un medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Biblia puede ser un canal, ¿verdad? Dios, o sea, Dios nunca nos va a hablar a nosotros, mira, tienes que hacer aquello. Pero sí podemos encontrar consejos sabios, incluso decisiones basadas en la Biblia, nos fortalece al leer la Biblia, ¿sí? Entonces, Dios usa, por ejemplo, en este caso, la foto ustedes verán, es la foto de David. David y el profeta Natán, ¿no? Y Dios usó un medio. El medio fue Natán, fue el profeta, ¿no? Para comunicarle su pecado. Pero Natán codificó, utilizó, ustedes conocen la situación, ¿verdad? El mismo rey primero sentencia cuando le habla de aquel que tenía una oveja y mata de aquel que tenía muchas ovejas. Y entonces el rey dice, ese hombre tiene que ser muerto. Pero le dice, oh rey, ese hombre eres tú. Ajá. Y entendió su pecado. Es decir, la forma como se transmita, nosotros podemos también ser muchas veces canales, medios para llegar a otras personas. Pero yo quiero concluir, hermanos, en esta mañana con esta escena. Ustedes conocen el burro de Balaam, ¿sí? Aquí el medio fue ¿qué cosa? Un burro, ¿sí? A través, Dios le habló a Balaam a través de una asna. Hermanos, quiero cerrar. Por más burro que yo sea, por más terco que yo sea, hermanos, si me pongo en las manos de Dios, podré ser un canal o un medio para llegar a otros con el amor de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Muchísimas gracias, hermanito Abdón. El código vendría a ser como como una ilustración, Como el lenguaje, ¿no? el lenguaje o una ilustración, o puede ser un relato, en este caso como Natán fue una ilustración, ¿verdad? Claro, sí, sí. Ya. Ajá. O sea, Perfecto. la forma como lo digas, la forma como se lo diga, ¿no? Y es muy importante, o sea, muchas veces podemos herir al otro hermano, ¿sí? En lugar de redimir, o sea, nuestras educación, nuestras correcciones siempre tienen que ser para redimir, no para recriminar, no debe ser punitivo. Ok, muchísimas gracias, hermanita Abdón. ¿Puede salirse de su pantalla de presentación, hermanita Abdón? Por favor. Ahí a la derecha arriba hay un botoncito, a la derecha arriba un rojito. Con ese se sale. Eso, muchas gracias. A ver, No, todavía no se sale, todavía no se sale. Hacia la eso, derecha arriba. a ver, eso estoy viendo. Está en modo presentación todavía. Ya está. Eso, ahí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Vamos entonces a iniciar compartiendo el tema de esta semana de la escuela sabática, la percepción que tuvieron Jesús y los apóstoles de la Biblia, ¿verdad? Es muy importante que nosotros consideremos, ¿no?
que valoricemos o destaquemos o estudiemos, ¿verdad? Lo que significaba la palabra de Dios escrita tanto para Jesús y tanto para los apóstoles. Si nosotros hacemos un poquito de historia, en la época del movimiento de la Reforma, hubo un despertar para volver hacia las escrituras, para volver hacia las fuentes. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante la Edad Media, en la época de la Reforma? Los reformadores rechazaron basar la comprensión de las escrituras en las tradiciones y en los abusos que habían llegado a caracterizar a la iglesia medieval. ¿Qué tipo de abusos había en aquel entonces? Si nosotros analizamos un poquito la historia, en aquel entonces la iglesia estableció lo que se llama la salvación por obras o la salvación por las indulgencias, ¿verdad? Y en otras palabras, para salvarse había que comprarlo, ¿no? Había que comprar la salvación, ¿no? Y después, ¿no? La iglesia, al darse cuenta, ¿no? Que la gente no estaba de acuerdo, decía, la Biblia no dice eso. ¿Qué hicieron ellos, la iglesia católica de aquel entonces, la iglesia de aquel entonces? Ellos establecieron lo que se llama la Santa Inquisición. ¿En qué consistía la Santa Inquisición? Era torturar y llevar a la muerte a aquellos que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia estaba enseñando en aquel entonces, ¿no? Entonces hubo un tremendo despertar en aquel entonces, lo que hizo que surja la protesta, ¿no? Lo que se llama la Reforma Protestante, que lo que se quería era llegar a la Biblia o basarse en la Biblia. ¿Por qué la escuela sabática introduce este asunto, mis queridos hermanos? Porque nosotros actualmente, en el mundo actual, modernamente se han hecho muchas presuposiciones que son provenientes de una cosmovisión secular que minimiza la Biblia, ¿no? Y la Biblia es considerada, ¿no? Que está basada en ideas erróneas y primitivas, antiguas, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros hoy día volvamos a las fuentes, que regresemos a la palabra de Dios, porque estamos viviendo en un mundo en donde la Biblia prácticamente ha sido hecha a un lado, está siendo criticada y está siendo criticada por el mundo intelectual, vamos a decir así, ¿no? Y entonces la escuela sabática en esta semana nos lleva a considerar, ¿no? La percepción que Jesús tenía de la palabra de Dios y también, en este caso, los apóstoles, ¿no? ¿Cuál era la percepción de Jesús y de los apóstoles de la palabra de Dios? ¿Por qué? Eso es importante saber eso para que nosotros también hoy día igualmente abracemos esa percepción, esa consideración en relación a la palabra de Dios. Yo me acuerdo que la semana anterior habíamos mencionado, ¿no? Comenzando, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Va a ser la diferencia en mi percepción y la manera de interpretar si yo identifico a la palabra de Dios en cuanto al origen, si es de Dios o es humano. Hay una gran diferencia en el momento que yo abordo las Sagradas Escrituras, ¿no? Si para mí las Sagradas Escrituras es de origen humano, entonces voy a voy a abordarla de una manera muy diferente. Pero si para mí la Biblia es la palabra de Dios, es de origen divino, con un mensaje divino, entonces la manera como yo voy a abordar la palabra de Dios va a ser muy diferente. Entonces vamos a meternos en este momentito en el asunto, ¿no? ¿Cuál era la percepción de Jesús en cuanto a la palabra de Dios? ¿No? Jesús le daba autoridad a la palabra de Dios. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? ¿No? De lo que hemos estudiado en esta semana, ¿cómo era la percepción de Jesús y de los apóstoles en cuanto a la Biblia? El que quisiera hablar puede activar su micrófono y luego lo desactiva después de su participación. Por ejemplo, hoy día está como de moda cuestionar el origen de la Biblia. No sé si ustedes han escuchado a muchas personas, ¿no? Que niegan la existencia de Dios mismo, ¿no? Que niegan la autoridad divina, la autoría divina de la Biblia, ¿no? Y entonces mucha gente dice, no, la Biblia, bueno, es un libro bueno, histórico, como cualquier libro de historia, pero que fue escrita por seres humanos, ¿no? Dirigidos a personas en su época. Así es que ese mensaje, más bien, no es un mensaje de Dios para los hombres, no es la perspectiva de Dios para los hombres, es la perspectiva de los hombres de Dios, dicen, ¿no? Entonces, es un libro, bueno, que vale la pena leerlo por cultura, pero no lo consideran un libro divino como un mensaje de Dios para el ser humano. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Han encontrado con personas que opinan de esa manera?
¿qué les responderíamos? ¿Cómo nosotros podríamos abordar, ¿no? ¿Qué respuesta podríamos nosotros darles a esas personas? Momento sí me he encontrado, buenos días pastor, buenos días hermanos, en algún momento sí me he encontrado con unas personas que, bueno, que la Biblia la consideraron como un libro, simplemente como una guía, o lo llegaron a igualar como cualquier libro, ¿no? Entonces, de mi parte, pues, lo que yo les pude haber dicho, les dije, era que la Biblia era la palabra de Dios, y Dios es creador. Ya, muy bien, muchísimas gracias, hermana Carmita. Una linda respuesta, ¿no? Para mí la Biblia es de autoría divina, ¿no? Y una precisión diferente. Muy bien, ahorita le vamos a dar la palabra al hermano Abdón que está alzando la mano, luego al siguiente. Los demás pongamos en silenciador nuestro dispositivo para poder escuchar, ¿no? Y luego lo activamos cuando vayamos a hablar. Hermanito Abdón. Bien, yo creo que parte en primer lugar desde aceptar a Dios, ¿no? O sea, si alguien no acepta a Dios, mucho más difícil será que acepte la Biblia como la palabra de Dios. Y en este tiempo lo que estamos enfrentando es que hay distintas verdades. Ajá. O sea, la verdad absoluta se está negando y dicen que la verdad es relativa. Y por eso, digamos, en el mundo académico se está hablando de la pluriversalidad. En lugar de universo, de universalidad, más bien hay pluriversalidad. En lugar de universidad, hay pluriversidad. Es decir, hay distintas posturas y justamente en eso está entrando todo, digamos, las leyes y todo, que no puedes rechazar la inclusión a todos. Y entonces estamos yendo hacia una situación más complicada, más difícil de argumentar, más difícil de ir. Entonces, la única razón para explicar de que Dios existe y la Biblia es la verdad, primero, yo siempre digo, Dios no depende si tú crees o no crees. Dios existe porque es Dios, o sea, así tú creas, no lo creas, Dios existe, no depende de tus creencias. Y segundo, lo que nos hace que podamos afirmar la palabra de Dios como verdad o como palabra de Dios, o la Biblia como palabra de Dios, es el cumplimiento de las profecías. Y creo que en este tiempo justamente tenemos suficiente argumento como para mostrarlo. Lo que necesitamos es nosotros conocer más la Biblia. La gente está deseosa de más bien, o sea, ¿qué decía la Biblia? Por eso el otro día me decía, pero yo he leído tres veces, es muy buen libro, pero no he encontrado ni Estados Unidos, ni China, o sea, no están los nombres, ¿por qué no están estos nombres específicos? Entonces, claro, y yo me, o sea, convencí y soy consciente que nosotros necesitamos leer más, porque como dice, en los últimos tiempos habrá hambre y sed por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿nosotros estaremos preparados para responder? Yo vi en un video, no sé dónde, que toda una iglesia pentecostal se convirtió al cristianismo. Entonces el pastor decía, ahora estos hermanos tienen, o sea, toda la iglesia, ¿no? O sea, local y todo, a las adventista, ¿no? Entonces, ¿qué actitud vamos a hacer? O sea, estos tienen diferentes costumbres, pero no de principio les podemos decir que, que dejen, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso transitivo. O sea, va a haber y está habiendo, y todas estas señales está llevando al hombre a buscar a Dios. Muchísimas gracias, hermanito Abdón. Me parece que alguien más quería también participar. Yo, hermano, en cuanto a la diferencia, buenos días. Buenos días, hermanita Ena. Dios le bendiga. Gracias. En cuanto a la diferencia de la Biblia con otros libros, en verdad yo he leído algunos libros y también son muy buenos los libros que le ayudan a crecer personalmente. Pero con diferencia de la palabra de Dios es que obviamente la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y eso el Espíritu Santo mismo le está llamando a su mente, a su corazón para un cambio de vida.
Más que un crecimiento personal, es un cambio total, una conversión total de su mente y de su corazón con la palabra de Dios. Eso podría decir. Amén. Es un asunto práctico, ¿verdad? Visible y real, que responde más que la teoría, vamos a decir así, ¿no? Cuando nos cuestionan en cuanto a la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermanita Ena. Este asunto de cuestionar la palabra de Dios, de cuestionar, ¿verdad?, al Señor, es desde muchos años atrás. Si si nosotros recordamos un poquito, hubo un momento decisivo en la historia de la tierra, de la humanidad, cuando Satanás tentó a Jesús. Y eso ocurrió justamente, exactamente 40 días después del bautismo de Jesús. Recordemos que en el bautismo de Jesús, ¿qué dijo Dios en cuanto a Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras de Dios que están registradas en Mateo 3:17? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y entonces, después de 40 días, Satanás, ¿qué es lo que hizo? Precisamente desafió esta posición. Jesús era el que su padre dijo que era, ¿no? Era el Hijo amado en quien tenía complacencia. Y entonces nosotros miramos el cuestionamiento que comenzó a hacer Satanás, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia de Jesús en aquel entonces? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. No solo de pan vivirá el hombre. Este versículo Jesús cita de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mire cómo Jesús cita y afirma también escrito está, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Bajo qué contexto se escribió este versículo? Cuando el pueblo de Israel estaba ¿en dónde? En el desierto, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel no tenía ni siquiera para comer, ni para tomar agua, no podía tampoco sembrar, en realidad se estaban muriendo de hambre, padeciendo de hambre, y en realidad ellos estaban dependiendo de Dios directamente. En ese contexto, ¿no? Se escribió este pasaje que dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿no? Cuando Jesús hizo este pasaje, ¿qué es lo que él estaba queriendo decir? ¿Qué es lo que estaba él queriendo hacer? ¿Qué es lo que él nos estaba queriendo enseñar? Que Dios es el único que nos sustenta, que Dios es el único que nos puede ayudar en estos momentos, ¿no?, de tensión, vamos a decir así, de cuestionamiento, ¿no? Jesús se defendió, ¿no? Satanás estaba cuestionando, pero Jesús se defiende como un escrito está. ¿Y cuál era el mensaje? Confiar en la palabra de Dios, confiar en sus promesas. Pero eso implica también, ¿no?, el asunto de la obediencia, de someterse, ¿no? En el Deuteronomio, ¿no?, va de la mano, ¿no? El asunto de la confianza en ese Dios que sustenta con el pan, ¿verdad? Pero no solo de pan vive el hombre, sino también, ¿verdad?, de su palabra. Eso está implícito, ¿qué cosa? La fidelidad, y está implícito también la obediencia. ¿Qué les parece esa manera de Jesús, ¿no?, enfrentar el cuestionamiento? Y para ser un poquito práctico, yo no sé si en algún momento a ti también te ha tocado, ¿verdad?, defender tu fe, o alguien te ha cuestionado, y para ti, en ese momento Dios te colocó un pasaje bíblico en tu corazón, o tal vez te acordaste de un pasaje bíblico, o tuviste la oportunidad, ¿no?, de prepararte y dar una respuesta como escrito está. Si es que alguien quisiera compartir con nosotros algún momento especial, ¿verdad?, donde Dios no te inspiró, Dios te usó para que puedas dar una respuesta como escrito está, así como Jesús lo hizo de una manera práctica en tu vida, en alguna situación práctica y real. ¿Alguien quisiera participar? Sabe que a mí me ha pasado algunas cosas que cuando de pronto yo he tenido que ir a la iglesia y renunciar a algunas cosas, me han dicho, ¿acaso tu pastor te va a salvar? Entonces yo le he dicho, no, es que yo no me estoy yendo por el pastor, yo me estoy yendo por Jesús, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Incluso en el sábado también cuando dice que tenemos que guardar, lo que dice en Isaías 53, algo así. Si te deleitaras en el día del Señor, ¿no? Y lo llamares santo. Entonces, en esa parte yo también me he tenido que defender con la palabra de Dios. Amén, qué lindo, ¿no? Y no hay mejor manera que poder, ¿no?
no tanto término defendernos, sino más bien cuidar de nuestro corazón, de nuestra confianza en Dios, como escrito está, ¿no? Con sus promesas maravillosas, ¿no? Y especialmente cuando nos cuestionan en cuanto al sábado, ¿no? Cuando nos cuestionan en cuanto a nuestra fidelidad eh, a Dios, como que aparentemente es hacia la iglesia o hacia los líderes, hacia el pastor, ¿verdad? Cuando no se trata de eso, ¿no? Muchas gracias, hermanita Enga. No sé si alguien más tiene alguna experiencia, algún testimonio que podría Pastor, compartir con nosotros. Hermanito Everett. sí, gracias. Eh, el apóstol Pablo sí, y nos recomienda a todos nosotros que uno tiene que estar preparado, listo para defender la verdad de Dios. Por eso que uno tiene que todos los días estudiar, estudiar. A veces nos salen personas diciendo de que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios, que simplemente fue algo creado. Entonces, ahí cuando uno debe defender la palabra de Dios. Versículos donde se demuestra que Jesús es Dios, porque a veces nos encontramos con ese tipo de gente que no creen en Jesús. Por ejemplo, hay un versículo en Romanos 9:5 que dice que Jesús es Dios. Hay otros versículos que muestran también que si solamente Dios perdona pecados, ¿por qué Jesús también perdonó pecados? También demuestra que Jesús es Dios. Entonces, a lo que Pablo recomienda de que uno debe estar preparado para defender la verdad de Dios. Muchísimas gracias, hermanito Everett. No sé si ustedes se acuerdan, la escuela sabática lo menciona, ¿no? El momento cuando los discípulos se sintieron chasqueados, se sintieron decepcionados. Hago referencia, ¿no? Cuando los discípulos pensaban, ¿no? Al igual que la mayoría de los judíos que creían en el Mesías, que creían que el Mesías iba a ser un rey, alguien que iba a poner orden en la sociedad de aquel entonces. Y saben ustedes que los discípulos también pensaban eso. Pensaban, ¿no? Que el Mesías iría a autoproclamarse como rey o algo así, ¿no? Y eso era lo que ellos estaban esperando de Jesús en la práctica. Y más que todo, ellos ya estaban también ya disputándose, ¿no? ¿Quién iba a estar a la derecha, a la izquierda y quién iba a ser el ministro, vamos a decir así, ¿verdad? ¿No? Pero el día cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió y cuando ellos se asustaron y vieron que Jesús no reaccionó como un rey, no respondió, ¿verdad? Como un rey habitual en el mundo lo haría. ¿Cómo se sintieron los discípulos en aquel entonces? Se sintieron totalmente chasqueados, se sintieron totalmente decepcionados, ¿verdad? Y vemos el relato que dos iban regresando, ¿verdad? Alejándose de Jerusalén y se les aparece un desconocido. Y bueno, y viene un diálogo interesante ahí, ¿no? Y ese desconocido les lleva hacia las escrituras. Pero si ustedes le habían leído, dice, vamos a repasar las escrituras y comenzando desde Moisés, ¿verdad? Y fue las escrituras lo que hizo que ellos retomaran, ¿no? Que nuevamente volvieran a animarse, ¿no? Que nuevamente volvieran ellos a retomar la fe, ¿no? Algo parecido sucedió también con nuestros pioneros. Recordemos, ¿no? Nuestros pioneros estudiaron la Biblia y ellos concluyeron que el pasaje de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ellos entendieron que la purificación del santuario equivalía a la restauración de este mundo. ¿Y cuándo iba a suceder eso? Cuando Jesús venga por la segunda vez. Entonces, ¿qué concluyeron, no? Que cuando se termine la profecía de las 2300, Jesús va a venir. O sea, en 1844 Jesús va a venir. Y estamos hablando de nuestros pioneros que vivieron en la década de 1820, 30, ya llegando al 40. Y para ellos ese mensaje se volvió precioso y valioso, no solo de teoría, sino de práctica, a tal punto de dejarnos sus propiedades, de abandonar sus trabajos y estar listos para la segunda venida que iba a ocurrir en 1844. Llegó ese día y Jesús no vino. ¿Qué pasó el día siguiente? Lo que nosotros lo consideramos el gran chasco, ¿verdad? La desilusión completa. Y eso obligó a que nuestros pioneros reinterpretaran, ¿verdad? Las equivocaciones, lo que ellos habían interpretado mal de la Biblia. Y llegaron entonces al pasaje de Apocalipsis capítulo 10 y ahí ellos identificaron lo que realmente había pasado, ¿no? Fue lo que nosotros conocemos como el gran chasco, ¿no?
¿qué sucedió? Nosotros miramos que así como los discípulos no podían entender la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Ellos estaban esperando un Mesías terrenal, ¿no? Era necesario regresar a las Escrituras. Lo mismo sucedió con nuestros pioneros, quedaron chasqueados, decepcionados, pero ¿qué estrategia usaron ellos? Regresaron a las Escrituras. Porque este detalle es muy importante, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy estamos escuchando que mucha gente nos está cuestionando, nos pone en duda, se burla, ¿verdad? Y usa argumentos, vamos a decir así, científicos, ¿verdad? O el simple argumento de la que la mayoría lo está haciendo, que nosotros estamos fuera de foco, que somos primitivos, que estamos sometiéndonos, ¿verdad? A humanos, a líderes, a pastores, ¿no? Y comienza el cuestionamiento, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería la estrategia nuestra? Así como fue la estrategia que usaron los discípulos cuando estuvieron chasqueados, de pronto así cuando usaron los pioneros, cuando también estuvieron chasqueados. Si algún momento hoy día nosotros también nos podemos chasquear o podemos hasta algún momento tener algún tipo de duda, ¿cuál debe ser la estrategia? Tiene que ser la misma, ¿no? ¿A dónde tenemos que ir? Hacia las Escrituras. Tenemos que regresar, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Quería hablar usted. Pastor, Everest. es interesante el ejemplo que nos dejó Jesús. Ahí, si analizamos un poquito Mateo 4:4, o todo lo que es el capítulo 4, la clave para detener a Satanás fue un escrito. Esa es la clave para poder detener a Satanás. Lo que está escrito es palabra de Dios y palabra viva y palabra de redención. Escrito está. Amén. Igual para Pablo, igual para todos los escritores de la Biblia, ¿no? Ellos siempre, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para revelar, para corregir, ¿no? Todos los escritores bíblicos resaltan la palabra de Dios. Ellos jamás colocaron en duda el escrito está. Jamás colocaron en duda. Más bien, al contrario, ellos valorizaban. Ellos nunca dudaron. Ellos más bien le daban autenticidad. La historia, las profecías, las enseñanzas de la Biblia. Esos son los ejemplos más claros que nosotros tenemos, ¿no? Y lo que nos ayudan a que nosotros podamos aplicarlo también a nuestras vidas, ¿no? En el año de 1990, en la década de 1990, surgió un movimiento en los Estados Unidos que se llamaba WWJD, que quiere decir, no, ¿qué haría Jesús en español? Podría decir el grupo QHJ, ¿qué haría Jesús? ¿No? Esta pregunta nosotros podemos hacernos también el día de hoy, ¿no? Para abordar la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué diría Jesús de las interpretaciones o de la que la gente está diciendo ahora que la Biblia es un simple libro de historia? ¿Cuál sería el criterio de Jesús o qué diría Jesús en relación a eso? ¿No? Podemos nosotros también aplicarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería el criterio? ¿Cómo se sentiría Jesús cuando la gente dice, ¿no? Que el Antiguo Testamento era para los antiguos o que fue un mensaje para esa época nomás y que no es un mensaje para ahora? ¿Qué es lo que Jesús diría o qué es lo que Jesús haría? Cuando nosotros sabemos que Jesús jamás limitó a la Biblia, ¿verdad? Sino más bien fue la manera como él abordó un ejemplo para nosotros hoy día también poder enfrentar, ¿no? Los momentos difíciles, especialmente los de cuestionamiento. Amén. Muy bien, hermanos. Ya estamos finalizando, queremos ir a la parte práctica ahorita en estos momentos, ¿no? ¿Ustedes creen que es beneficioso memorizar la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que es beneficioso ahora estudiar la Biblia, aprender pasajes especiales de la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia? ¿Ustedes creen que ahora es un asunto beneficioso? Amén. ¿En qué momento nos pueden servir, ¿no? Si ahora nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿será que en algún momento nos va a servir? Sí, pastor. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Realmente sí es muy beneficioso para cada uno de nosotros, ¿no? De mantener en mente las promesas maravillosas de la Biblia, porque en algún momento no son necesarios.
las veces a mí también me ha servido, ¿no? Que cuando estoy conversando con mis amigos, de pronto ellos preguntan, ¿no? Entonces uno puede valerse de esos mensajes, de esos pasajes bíblicos que ha leído, de esas promesas, ¿no? Y poder compartir también con los amigos, ¿no? Que están dudando o que realmente están a ciegas, diríamos así, ¿no? Y poder ser para ellos un canal de bendición, una luz, cuando aparentemente para ellos está totalmente oscuro, ¿no? Y me ha servido de mucho porque he podido dar esperanza, he podido desespejar también esas dudas, ¿no? Entonces, y muchas de las veces a mí mismo también me ha servido para reanimarme en la fe. Entonces, por eso yo considero que es muy valioso mantener las promesas de Dios en nuestra mente. Qué bendición, ¿verdad? Ir a la Biblia en momentos de desánimo, en momentos de duda, en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en momentos de pandemia, en momentos de aislamiento. Qué lindo que nosotros podemos ir a la palabra de Dios. Y qué lindo que nosotros podemos también, ahora que podemos ir a la Biblia a buscar, ¿no? Una promesa en la palabra de Dios. Y entonces cuando uno lee, ¿cómo uno se siente? ¿No? ¡Wow! ¿No? Es como que si Dios me estuviera hablando a mí. Ahora, mis Amén. hermanos, ¿qué va a pasar el día cuando ya no podamos usar la Biblia? Cuando ya la Biblia sea restringida, ¿qué va a pasar? Y ahí sí Tenemos que podríamos decir, aprendernos de memoria los versos. Amén. Esos versículos de memoria de la escuela sabática, ¿verdad? Van a ser oro, hermanos, cuando ya no podamos usar la Biblia, cuando tengamos que rendir cuentas, ¿verdad? Ante autoridades, Sí. ¿no? Va a ser oro. Ese momento el Espíritu Santo nos va a traer esos pasajes, ¿no? Y de memoria, ¿no? Escrito está. Manito Abdón, amén, querido. Y ahorita es tiempo de aprendernos de memoria en este tiempo que estamos y que tenemos tiempo, digamos, podemos aprendernos de memoria algunos versos. Amén. Yo quiero hacer un paralelismo con lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Cuando teníamos esa oportunidad de reunirnos con la iglesia, encontrarnos con los hermanos en la iglesia, darnos la mano, abrazarnos, hoy extrañamos porque estamos aislados. Tenemos la Biblia a disposición. Un día no lo tendremos también. ¿Sí? Entonces simplemente quería hacer ese paralelismo, pastor. Así es, ¿no? Y la verdad es que surge de un momento a otro, ¿verdad? Nadie pensó tan rápido estar así, ¿no? Esta es una señal de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Las cosas van a ser bien rápidas, ¿no? Y probablemente tengamos un tiempito más para predicar, no sé para qué más, para que Dios ya, para que Jesús ya cumpla su promesa de su venida. Hermanito Everest. Sí, pastor, interesante lo que usted comentó hace poco, que es importante uno aprenderse algunos versículos bíblicos, porque algún día estos van a desaparecer las Biblias, pero lo que queda en la mente, en el corazón, no. Por ejemplo, en Isaías 40 versículo 8 dice, case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Importante, este libro, por más que se lea 2, 3 veces, nunca uno se va a cansar de leerlo, ¿ya? Porque siempre va a sacar mensaje de vida, porque son palabras del gran maestro, palabras de vida eterna. Amén. amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y que nos use. Ya son las 9. Vamos a llevar nuestra escuela sabática a nuestras familias. Si alguien se va a conectar con su unidad para compartir estas preciosas verdades, es la hora. Si es que vamos a despedirnos, vamos a terminar. Y si Dios nos permite, nos da vida, el próximo sábado de 8 a 9 estaríamos teniendo nuevamente este consejo de líderes de escuela sabática, de pequeños grupos. Voy a pedir a mi hermanita Aileen, que está ahí, puede activar su micrófono, hermanita, para que nos dirija en oración para terminar esta reunión, por favor. Bien, pastor. Vamos a orar. Querido Jesús, que estás en el cielo, Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder abrir nuestra Biblia y dedicar un tiempo a loar el nombre de Dios porque nos ha dejado este hermoso libro, que es la carta de Dios, es el carácter de nuestro Dios. Y te damos gracias porque Jesús nos dio ejemplo de que Él respetaba mucho la Biblia y nosotros también somos guiados por Él.
por ella. Gracias te damos, Señor, por las preciosas promesas que tienes en la Biblia para nosotros, para los pequeños, mayores y adultos. Te damos gracias, Señor, también porque tu ministerio, la Sagrada Biblia, nunca pasará de moda. Los hombres antiguos como de ahora somos tan personas, y permite, Señor, que la verdad que hoy día muchos quieren ocultarla, la verdad salga primero, Señor. Te rogamos por nuestro grupo, por el grupo de nuestra iglesia entera en el mundo, sobre las familias, también, Señor, sobre la gente necesitada que está pasándola muy mal, no sabemos cómo, pero permite, Señor, que tu poder, que tu Santo Espíritu sane nuestra tierra. Pedimos perdón si es que te hemos ofendido con nuestros actos de seres humanos, pero tú tienes la promesa, si se humillare mi pueblo, yo sé que tú dices que la vas a sanar. Sabemos que tú puedes levantar en un minuto todo esto y que esto ha sido tan solo para que nosotros, el pueblo adventista, busquemos de ti en oración. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un lindo sábado. Muy bien. Bendiciones. Amén. Feliz sábado. Bendiciones. 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 Chau. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado a todos. Yo lo voy a terminar.